Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sports Science. Hoy tengo el privilegio de compartir espacio-tiempo con, bueno, espacio no, porque es un espacio digital, con Horacio Anselmi. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Un Un placer, gusto hablar contigo. es un placer. Gracias por el esfuerzo, gracias por la celeridad, que aquí son las 12, pero allí son las 7. Y me gusta ir al grano, Horacio. Eh, Tienes muchísima experiencia, no solo en el fútbol, sino que has estado con muchos atletas de alto rendimiento también. Y después de tantísimas décadas de entrenamiento, me gustaría, a ver si esta pregunta ya te la puedo lanzar inicialmente. ¿Qué has cambiado? Es decir, ¿ha habido en este camino cosas que hayas priorizado de la planificación del entrenamiento? O cosas que has dicho, guau, hace 20 años, 30 años atrás, empecé haciendo estas cosas y ahora lo veo, echo la vista atrás y digo, madre mía, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes? ¿Has cambiado tu paradigma de alguna manera? La verdad, he reforzado mi paradigma. Yo soy una de esas aves raras que tuve la oportunidad, por el deporte que practiqué, de anticipar los cambios que iban a venir en el mundo de la preparación física luego de la caída del muro de Berlín. Al haber de alguna manera tenido influencia de Europa del Este anterior al 89, cosa que también le ocurrió a España, porque en la situación de prepararse para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tenía asesores, de, por ejemplo, en el área de la potencia estaba Dimitar Yurkov, un búlgaro. En la natación estaba Manfred Richter, que era un señor, Wolfgang Richter, no Manfred, Wolfgang Richter, que era un señor que además hizo su aporte en la planificación del entrenamiento. Y yo obviamente ya de adolescente ya había estado en Moscú, había estado en Bulgaria. En definitiva, sabía de antemano lo que iba a venir. Entonces lo que iba a venir fue un choque cultural muy importante. Quedaron fuera de circulación conceptos como el de la base aeróbica, el del consumo máximo de oxígeno. Fueron reemplazados por otros conceptos como el retardo a la fatiga, tratar de ser en el último minuto del juego mi mejor versión, y que eso no tenía que ver ni con el consumo de oxígeno, ni con el lactato, ni con el metabolismo, sino que tenía más que ver con cuestiones del cerebro. Y bueno, entonces mis comienzos un tanto tímidos, ahora están básicamente sin ningún tipo de timidez y lanzados a full a una forma de entrenar este, totalmente diferente a la forma de entrenar de los 80. Esto me parece increíble, porque ¿cómo luchamos contra una moda? Es decir, ¿cómo conseguiste en ese momento, con tu paradigma, luchar? Vale, has dicho tímido, pero aún así, seguir hacia adelante en contra de lo que se está haciendo en otros sitios, requiere, primero, mucha valentía, segundo, mucha documentación, mucho ensayo-error, mucha prueba y justificar muy bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo perseveraste en tu paradigma cuando todo el mundo lo hacía diferente? En principio, el resultado ayuda. Claro. El resultado ayuda muchísimo. Yo era un entrenador de la selección argentina de pesas muy joven. En un momento me da una responsabilidad que era influir sobre la potencia en los demás equipos nacionales de la Argentina. Eh, los Empezaste jovencísimo, ¿no, Horacio? 14, 15 años, No, presenciando. claro, yo empecé, era relativamente bueno para los estándares de la época a los 16 años. Vale, vale. Entonces, relativamente bueno. De hecho, estoy en la tapa de una revista que se llamaba Halterofilia Juvenil, que se editaba. Ajá. Sí, el primer número y la primera tapa fui yo de 12 años. Así Guau. que de hecho estoy rastreando con mis amigos españoles, con Miguel Borrazas, de la selección de España y demás. Ahora recién se lo acabo de decir a Chesco Parr, que está acá conmigo en el Congreso en Punta del Este. Quiero por lo menos la foto. Bueno, yo Recuerdo, sí, sí, sí. me acuerdo del momento donde el doctor Marcos Becerro, que era el presidente de la Federación Española, me tomó la foto en Buenos Aires,
y fui la portada de la primera etapa porque era uno de los pocos niñitos de 12 años que levantaba pesas en aquella época. Así que bueno, en definitiva, me dan una responsabilidad muy grande con 30 años, que fue asesorar en la potencia a la mayoría de los deportistas de élite de la Argentina en aquel momento. Y el resultado fue explosivo porque, bueno, tuvimos la medalla de oro en el básquetbol olímpico, múltiples buenas actuaciones con el fútbol, este, buenas actuaciones con los deportes de combate. Aparecieron todos juntos lo que se denominó la legión del tenis. Pasamos de tener alguno que otro buen jugador a tener 4 o 5 metidos entre los mejores. Yo había tenido responsabilidad directa sobre esos 4 o 5. eh, y recibíamos, qué sé yo, de repente asesorábamos extranjeros, porque la Argentina es un polo de opinión muy fuerte en Latinoamérica, y de repente tuvimos mucha trascendencia en la medalla de oro olímpica de Chile, Nicolás Massú, en la medalla de plata del Paraguay en un juego olímpico en el fútbol. O sea, tuvimos mucha presencia en cosas buenas que pasaron en la región y obviamente tomado fuertemente de nuestro paradigma donde absolutamente todo lo que había que hacer en preparación física tenía que tener calidad, nada debía ser fácil, todo tenía que tener una complejidad, ya sea coordinativa, de la rapidez, de la fuerza, o sea, apuntar hacia otra cuestión. Entonces, fuimos reforzando fuertemente ese concepto, eh, siempre con los resultados que nos acompañaban, inclusive en el club donde trabajo desde hace 43 años, el Club Atlético Boca Juniors. En esa época tuvo una catarata de resultados extraordinarios, desde Copa Libertadores de América, 2 copas intercontinentales en las cuales venció nada más y nada menos que al Real Madrid y el Milan. Al Milan, Sí, tiró, sí, tenía potencia, sí, sí. ya, en definitiva, y bueno, y habíamos resuelto, ya no corremos más, ya no hacemos grandes distancias de carrera, ya lo metabólico no nos importa poco, nos interesa el rol del cerebro, actividades cortas, de mucho nivel de dificultad, y, y a por ello. A mí me tocó ir a correr al monte, ¿eh? O sea, yo esa época la viví. Exacta, y sigue habiendo, por ejemplo, yo este jueves voy a estar en Alicante, en un congreso que dura 3 días, y ciertos sectores españoles se resisten al cambio, a pesar de que fueron los primeros en el cambio, fueron de los primeros en subirse a esa situación de tener, asesores extranjeros de los que hasta hace 15 minutos eran los chicos malos, ahora eran nuestros referentes. Ujú. Sí, sí, sí. Hay un concepto del que hablas mucho, que es el tema de la simetría, de intentar Claro. buscar sí, de intentar buscar un poco, pues, que el atleta sea simétrico para evitar, pues, reducir el porcentaje de que ocurran cosas malas. Entonces, ¿podrías explicar un poco este concepto? Mira, es muy simple. Si tu brazo derecho puede hacer lo mismo que tu brazo izquierdo, si tu pierna derecha puede hacer lo mismo que tu pierna izquierda, si la diagonal pierna izquierda, brazo derecho, y la otra se comportan de manera parecida desde la funcionalidad, no que vos vas a ser un jugador de tenis ambidiestro, pero que vas a tener una situación de simetría como la de un nadador o como la de un levantador de pesas de clase mundial, la posibilidad de que te lastimes el lado fuerte es mucho menor o casi nula. Y a partir de ahí, uno de los paradigmas más importantes del deporte actual, que es mantenerme libre de lesiones, empieza a hacerse una realidad. Para que te des una idea, en toda mi carrera profesional jamás tuve un desgarro de isquiotibiales y nunca tuve una rotura de ligamentos cruzados, nunca. Hostia, pues las lesiones musculares de isquios en fútbol es pan de cada día. Bueno, yo vengo manejando un cero absoluto, teniendo en mi responsabilidad lo que se llamó hasta antes de la pandemia el famoso grupo especial de Boca Juniors, donde este, cada chaval
que era considerado con futuro era puesto en manos mías de manera individualizada para que hacer una preparación física personalizada. El resultado fue explosivo porque todos esos jugadores terminaron participando o en selecciones argentinas o en selecciones de su país y básicamente juegan en Europa, este, demostrando de alguna manera que la preparación física es un soporte importantísimo del resultado de alto nivel Mm, y que a contramano de ciertas tendencias, esa preparación física se hace dentro de un gimnasio y en una mm, pista atlética, ¿no? O sea que siguen siendo muy importantes las variables duras. mm. Estoy de acuerdo, ¿eh? Como entrevistador me tengo que colocar en la otra cara de la moneda. Claro, o sea, por ejemplo, visitas un club y tú bien sabes que vas allí, le haces un test y le sacas una asimetría a cualquier jugador, sea de élite o no. O sea, siempre vas a encontrar descompensaciones. El punto es, la persona es funcional con esa, tiene dolor con esa disfunción, pero evidentemente no podemos sobrecargar una disfunción. Pero claro, hay que entrenar, hay que competir. Entonces, ¿qué hacemos? Si vemos una descompensación, ¿lo paramos para poder darle calidad de movimiento y poder mejorarle? O sea, ¿cuál es ese balance que encuentras tú para encontrar, primero, o sea, testear, valorar, detectar y luego pasar a la acción? O sea, ¿qué haces? ¿Lo paramos? ¿Hablas con el entrenador? ¿Lo convences para no disponer de él durante X tiempo para tú poder hacer una intervención? ¿Cómo es ese proceso? Porque no es sencillo. Bueno, te voy a relatar un poco mi actividad. Yo escribí un programa para la República Argentina que se ha latinoamericanizado, eh, que se llama De la Escuela del Podio. Bueno, de hecho, una de las cosas que voy a hacer Alicante ahora es contarlo en Europa. Nosotros te vamos a buscar cuando sos todavía muy chiquito, te vamos a buscar en tu escuela y detectamos el potencial talento y lo hacemos como queremos, desde muy chiquito. Vale. Entonces, ese problema desaparece porque hacemos lo que queremos hacer bien desde muy chiquitos. ¿Qué pasa cuando de repente Horacio es contratado por un deportista que ya es bueno? Sí, y que ya está viciado. Exactamente, como Marcos Baghdatis en su momento, que era el mejor jugador de tenis de Chipre y una especie de mito urbano, eh, o Nicolás Massú, con un proceso que terminó con la medalla de oro olímpica y con él ubicándose como top 10. Bueno, recibí personas ya hechas de más de 20 años, profundamente asimétricas. Bueno, me tomó mucho trabajo y en el medio de la competencia, porque esa gente no para, tratar de ordenar las cosas para llevarlas al territorio que yo considero que es más efectivo, además eh, de más saludable por alguna manera. Bueno, entonces lo tuve que hacer en el medio de la marcha. Y bueno, en la mayoría de los casos te pasa eso, tenés que tratar de encontrar soluciones en el medio del baile, ¿no? Pero bueno, eh, lo ideal, o sea, lo que a mí más me gusta es hacerlo desde cero, bajo los parámetros que nosotros creemos que son los más adecuados. Ujú. ¿Y podrías poner algún ejemplo de estos fundamentos, algún ejemplo real de, pues mira, a ver, sin dar nombres, desde el anonimato, pero intervenciones que hayas hecho de compensaciones que te hayas encontrado y cómo poco a poco, a largo, medio plazo, has conseguido revertir la situación? Bueno, Nicolás Massú llegan a mí cuando ya no hay más remedio. Entonces Nicolás Massú venía con toda una serie de flagelos sobre su pierna izquierda y su brazo derecho, en esa diagonal, la diagonal tan utilizada en los tenistas, y hay una descompensación de un 25% para el lado de la pierna que molestaba, que dolía. Entonces hubo que salir a compensar a la otra diagonal, a dotar a esa pelvis de un equilibrio diferente, a que esos espacios intervertebrales acostumbrados a rotar básicamente para el mismo lado tuvieran eh,
un equilibrio rotacional, a emparejar las cosas. Por suerte, tanto en el caso de Nicolás Massú como el de Marcos Baghdatis eran gladiadores, o sea, gente con una capacidad de trabajo insospechada y que no decían que no a nada y que a pesar de que ya eran muy importantes en sus países, tuvieron la humildad de decir, bueno, vamos a hacer lo que haya que hacer. Porque la realidad es que trabajar con nosotros no es fácil. No somos gente de la que hoy pulula, por llamarlo de alguna manera, del preparador físico condescendiente que te pasa la mano por la espalda y te dice que sos un fenómeno. No, acá a nosotros no nos importa nada, nos importa trabajar, somos extremadamente agresivos en nuestra forma de trabajo y no nos importa que seas el campeón olímpico, que ganes una fortuna todos los meses, no interesa. Acá lo que importa es el resultado y que a vos te vaya bien y que tu carrera sea lo más larga posible. ¿Con agresivo qué te refieres? ¿A la pedagogía, a la didáctica o también a la forma de entrenar? A la pedagogía, a la didáctica y a la agresividad en el trabajo. Por ejemplo, el libro mío que se presentó en ocasión de la feria que se hizo en los Juegos Olímpicos de París se llama Cantidad de Calidad. Cantidad de calidad es toda una especie de filosofía del trabajo, ¿por qué? Porque si no es difícil, no me interesa hacerlo. O sea, en el mundo personal mío no tiene sentido trotar. ¿Por qué? Y porque es fácil. Entonces, si yo voy a hacer alguna actividad de carrera, va a ser rápida. Y no solo va a ser rápida, sino va a ser cercana al límite que me exige mi deporte. Y yo haré la cantidad, esto es ¿cómo te podría decir? Es un resumen demasiado grotesco de la idea, ¿no? Pero de, eh, en un mundo donde aparecieron posiciones estáticas como una plancha, trabajos con una banda elástica. Bueno, conceptualmente nosotros estamos muy lejos de eso, Ya. muy, pero muy lejos. Me hace un tiempo, voy a decir meses, porque no sé si fue semanas, pero voy a decir meses. Estoy hablando de esto con un colega, no está grabado. El sesgo de confirmación, ¿sabes? De cómo tu paradigma te va reforzando en función a la causa-efecto de los resultados que provoca. Es decir, si tú estás haciendo una cosa y te funciona, la vas a seguir haciendo. Y no solo eso, sino que vas a ir buscando todas las evidencias que refuerzan tu paradigma, porque es el tiempo que estoy invirtiendo en mi paradigma, pues quiero que funcione y quiero que siga funcionando. Y esas son las 3 tipos de verdades que hay, ¿no? La verdad personal, de que me funciona porque a mí me funcionó, la política, porque se repite muchas veces y se convierte en verdad, pero hay que buscar esa verdad objetiva, ¿no? Y estuvimos hablando de un debate superinteresante de cuáles son las verdades objetivas, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy metido en un deporte, baloncesto amateur, porque es gente que trabaja y no es profesional, pero bueno, tiene cierto rendimiento, pero luego estoy en salud. Tenemos un centro de entrenamiento personal con personas de a pie que tienen dolor y que hay que hacerles pues, ciertos ejercicios para... Y cuando dijiste lo de la plancha, dije, hostia, hay gente que sí que le provoca un estímulo. Y hay veces que a la gente, o sea, te lo digo porque de forma, bueno, la evidencia ya sustenta que la plancha frontal genera una isometría que provoca analgesia. Es que además lo veo con personas que no son deportistas, que no tienen un nivel alto y que una plancha de 30 segundos les supone un estímulo, estresor, ¿sabes? O sea, me refiero a eso. Entonces, muy bien lo que comentaste antes de que lo estás diciendo muy, ¿cómo se dice? No sé qué concepto utilizaste, pero bueno, que tiene ¿cómo se dice, hombre? Que tiene detalles, ¿no? O sea, el paradigma tiene excepciones, digamos. O sea, tú nunca has puesto una plancha frontal, digamos. Sí, sí, tengo que trabajar con mi cuñada de 55 años y porque es un tipo de estrés. Pero obviamente, porque para ella, que su vida gira alrededor de sus fibras lentas, la estoy trabajando sobre lo que ella hace. Es decir, la señora es peluquera o manicura. Pero si estoy trabajando sobre un jugador de los Pumas, la selección argentina de rugby, donde el tipo en su vida
va a utilizar como estabilizador una fibra lenta porque va a chocar contra uno del Black a 10 metros por segundo y el señor ese pesa 120 kilos y está vestido de negro, evidentemente la planchita no lo va a llevar a ningún lado y mucho menos el ejercicio que hace con la gomita. Se va a tener que hacer algo infinitamente más adecuado para chocar con ese señor de negro que viene a 10 metros por segundo. Correcto. Claro, estamos hablando siempre en el prisma del rendimiento de élite, evidentemente. Por tanto, isometrías, por ejemplo, de tendones rotulianos para generar analgesias, ¿esto lo contemplas dentro de tu paradigma? Nosotros tenemos algunas visiones, este, eh, a ver, si hay algo que los argentinos aprendimos a hacer, quizá por nuestro origen multicultural, o sea, claramente la Argentina es una especie de muestrario europeo puesto en Latinoamérica. O sea, la mayoría de nosotros, por no decir todos, tenemos abuelos o españoles o italianos. En mi caso, los dos. Vale. Eh, en definitiva, mi abuelo español y mi abuelo italiano, ¿vinieron juntos? No. ¿O vinieron con sus familias? No, llegaron solos. Llegaron solos y tuvieron que ser solidarios entre ellos para poder sobrevivir. Y mucho más si tu idioma era absolutamente exótico, porque vos venías de Polonia, o venías de Bielorrusia, o venías de Serbia, o venías de la multiculturalidad que nosotros tenemos. En definitiva, la solidaridad hace que la Argentina sea extremadamente poderosa en equipos, en deportes de equipo, porque sabemos trabajar en equipo. En definitiva, ese tipo de pregunta en mi mundo te la contesta o José Acemani o Nicolás Ferri, que son los fisioterapeutas de mi equipo, o, o el traumatólogo. Nosotros, a ver, yo por haber ocupado el rol de director tantos años, yo tengo una opinión variada porque he trabajado y trabajo con, con diferentes jugadores dentro de mi equipo. Obviamente que si vos me decís si vamos a trabajar con isometrías y con cuestiones excéntricas y con cuestiones mixtas en rehabilitación de lesiones, es muy probable que sí. Vale, Que sí. O sea que vamos a utilizar todo lo humanamente posible y lo más cercano a la modernidad que podamos acceder desde nuestra pobreza, sí, sí, sí. porque, a ver, ¿por qué somos raras avis cuando tenemos resultados desde la Argentina? Porque somos muy poquitos, porque estamos muy lejos y porque no tenemos plata. Entonces no tenemos más remedio que exacerbar todo lo posible la calidad de nuestros recursos humanos. Ahí sí somos buenos. O sea, la educación pública en la Argentina ha construido recursos humanos en cantidad y en calidad en cualquier área que son reconocidos en el mundo entero. En definitiva, esa es nuestra única fuente de poder, la calidad de los recursos humanos. Cantidad de calidad, como dice tu libro. Eh, Sí, claro. es- em, Levantamientos olímpicos. Es una de las cosas que más cuesta introducir en gente que no tiene técnica cuando está en la élite y tiene una densidad competitiva muy grande. ¿Te has encontrado porque ya sé que es uno que está dentro de tu paradigma, corrígeme si me equivoco, los levantamientos y derivados olímpicos? ¿Te has encontrado alguna vez con el problema de quiero meterlo, pero no puedo porque esta persona no tiene técnica y tengo que hacer una regresión de ejercicios para poder empezar con él? ¿Y cómo atacas ese problema de la técnica? Porque son movimientos complicados. Y la regresión se hizo de hecho, porque bajo mi responsabilidad estuvo Juan Martín del Potro, que mide 2 metros, bajo mi responsabilidad estuvo Rubén Volkovitsky, el pivot del equipo campeón olímpico este, de Argentina, o Gabriel Fernández, que era el otro pivot. Todos ellos hicieron la RAM. Obviamente adaptado a un señor de 207. Claro.
Entonces el movimiento empieza desde la cadera, el movimiento tiene otras características, el movimiento no tiene deslizamiento, o sea, son adaptaciones para poder ser utilizadas por un señor de 2 metros. No hacemos el levantamiento de pesas en estado puro en preparación física deportiva, o sea, no somos el CrossFit, en lo más mínimo. O sea, adaptamos a la perfección herramientas para que puedan ser utilizadas por el que las va a usar y que se parezca. O sea, ¿cuál es el sentido de que un futbolista haga arranque de potencia? Sencillamente que su ombligo se va a mover a 6 metros por segundo, que es la misma velocidad donde en un segundo paso Mbappé se te fue y no lo agarraste más. Ya, ya. ¿Y cómo respondes a esa persona, a ese preparador físico joven que no es capaz de introducir los movimientos olímpicos porque lo que piensa es, no lo saben hacer, no tienen técnica, no tienen coordinación, les cuesta mucho integrar el movimiento, no lo meto y cambio el ejercicio? Mira, el primer tema es que él no lo sabe hacer y que él no se siente seguro. A ver, en tantos años del Club Atlético Boca Juniors, de repente, cuando vos pasás sexta división, o sea, vos pasás, integrás el equipo de Boca Sub-16, vos sabés que vas a llegar a primera. Porque el filtro que ya tuviste a llegar hasta ahí es tan grande que en algún lugar del mundo vas a jugar en primera división. Con seguridad. Ahora, posiblemente vos juegues en el Chelsea, o juegues en el Inter de Milán, o juegues en el Real Madrid, pero posiblemente juegues en el Blooming de Bolivia o en el Olmedo de Ecuador. Entonces, eh, en los primeros casos vos vas a cambiar tu vida, la de tus nietos, y en el segundo caso vos te vas a retirar con 34, 35 años con un dinerito muy pequeño que te va a poder permitir comprarte un departamentito y un autito. Eso es, bueno, en ese caso los muchachos claramente saben que tienen que tener una profesión. La mayoría elige una profesión ligada a la educación física. La mayoría me tiene a mí como paradigma porque me vio desde que tenía 10 años. Entonces, mirá, Horacio, que dentro de algunos años voy a ser jugador de la reserva y preparador físico recibido. Quiero que me consigas un club donde haga de jugador y de preparador físico. Este binomio es complicado, yo lo viví una vez en mi equipo de básquet. No, pero se da mucho. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero que vas a hacer, como todavía tenés 21 años, vas a ir con este señor que te va a enseñar a acelerar, te va a enseñar dribles de corrección de la carrera y vas a ir de parte mía que te entrene 3 veces como velocista. Y 2 veces por semana vas a ir con este otro señor que te entrene como si fueras un levantador de pesas y que te enseñe todo. Entonces, en ese caso yo tengo un muchacho que se formó en el fútbol, que hizo la carrera correspondiente como para de alguna manera profesionalizarse en el ámbito de la educación física y que además sabe de aceleración, sabe de corrección de la carrera y sabe de levantar pesas y no le tiene miedo al tema. A partir de ahí tengo un preparador físico de clase mundial. Cuando vos ves que nosotros exportamos preparadores físicos al mundo o me llaman a mí y me dicen, Horacio, necesito un preparador físico para la juvenil de Qatar. Entonces yo te mando uno de los míos, que es Sebastián Simeonato, por eso el ejemplo en particular. Y Sebastián Simeonato sabe de atletismo, Sebastián Simeonato sabe de levantamiento de pesas y Sebastián Simeonato sabe de fútbol. Entonces vos tenés un preparador físico que no tiene miedo a hacer nada porque se siente seguro haciendo eso. Y porque sabe las sensaciones que le deja haber. Ah, Sí, sí, sí. Sin embargo, perdona por ponerme siempre en el contrapunto, saber es importante, saber hacer es determinante. totalmente, totalmente. Es muy importante saber hacer. A mí me contrataron hace unos años los chinos. Porque los chinos estaban interesados, ¿qué hacen estos tipos que son tan poquitos, son tan pobres? Acon Fitness es el nuevo patrocinador de este podcast. Si estás montando tu propio box, estudio o centro de entrenamiento, en Acon Fitness te ayudan desde montar el primer diseño del plano
hasta el último disco que entra en tu centro. Racks, poleas, jaulas, mancuernas, todo de buena calidad profesional. Así que entra en aconfitness.com y equipa tu centro como se merece. Y ganan. ¿Por qué ganan estos tipos? Entonces te contratan y te estudian. Me pusieron a trabajar con un ejército de chinos de la mañana a la noche, los 7 días a la semana. Me filmaban todo el tiempo y yo tenía que a las 20 horas en un auditorio explicar por qué había hecho cada cosa. Pero esto, Horacio, ¿qué federación era? O sea, ¿qué deporte era? Comité Olímpico Chino, en persona. Ah, vale. ¿Y a quiénes entrenabas? Entrenaba a diferentes deportistas de edades juveniles, alguno que otro mayor. O sea, era interdisciplinar, no era un solo deporte. No, fui al centro de entrenamiento de deportes con raqueta en Jiangmen. Vale. Pero fui a un lugar donde la enorme mayoría eran deportes con raqueta, aunque después aparecieron otros deportes también, y yo tuve entrevistas y sesiones de trabajo con otros deportes. O sea, me pasearon por todos lados, ellos sabían perfectamente dónde había metido yo mano en mi país. Me filmaron, de hecho tengo 21 horas de videos de trabajo míos que no las hubiera tenido de otra manera, y lo más raro fue que a las 20 horas estaban todos los entrenadores del centro de entrenamiento y yo tenía que explicar por qué había hecho con mi video detrás cada cosa, todos los días. Y cuando termina mi trabajo, me entrevisté con la vicepresidenta del Comité Olímpico, que vino con mi cheque, y qué en caracteres chinos, digo, yo dije, esto no lo cobro nunca más. Y no, y lo cobré, no hubo demasiados inconvenientes para cobrarlos, pero le hice una pregunta, ¿ustedes para qué me trajeron acá? Y la señora se sonrió, que había sido medalla de oro olímpica en bádminton la señora, y me dice, para estudiarte. Queremos saber qué pasó lo que pasó. Y digo, ¿a cuántos más trajeron para estudiar? A 5 más. ¿Me podré llevar los videos de esos 5? Entonces me volví 36 horas de vuelo hasta la Argentina, viendo qué hacían los demás que ellos les había llamado la atención. Y ahí tuve la percepción que en realidad teníamos un lugar de predominancia muy importante en nuestra manera de encarar el entrenamiento. O sea que estábamos un paso adelante, por eso pasaban las cosas que pasaban. Entonces vos te vas a encontrar que en la Argentina copiamos poco, desarrollamos lo más que podemos, tratamos de ser absolutamente innovadores y lógicos, o sea, no nos subimos a ninguna moda, es muy difícil que nos subamos a una moda, salvo que la moda sea espectacularmente buena. Y básicamente somos bastante rebeldes a ciertos elementos que vienen rodeados, que vienen en inglés y rodeados de un enorme aparato de marketing y que generalmente no producen lo que dicen que producen. Creo que sé a qué te refieres. A cualquier cosa que termine en una sigla inglesa, llámalo funcional, llámalo HIIT, llámalo CrossFit, llámalo como vos quieras, spinning. Detrás de eso, básicamente, hay una enorme operación de marketing que llega para un determinado grupo de la gente y obviamente no lo puedes utilizar con tu primer equipo porque no va a funcionar. Sí. Horacio, ahora se está poniendo de moda en España Girox. ¿Ha llegado a Argentina? O igual empezó en Argentina, no sé. No, nosotros nos llega después. Pues sí, ahora hay una moda con el Girox que, vamos, la gente no caga, ¿eh? Que es una idiotez. O sea, ese tipo de modas son los que hay que huir y son los obstáculos de tu paradigma. Hostia, pues esto que contabas del Comité Olímpico Chino es una buena acción pedagógica y terapéutica para aplicarse a uno mismo. O sea, hacer tus sesiones, grabarlas y luego intentar justificar el por qué has puesto cada ejercicio y por qué has hecho cada acción. Todo tiene que tener detrás una justificación, ¿no? Pero yo llegué a lo de China porque vos me dijiste algo muy importante. En China yo tuve que mostrar. O sea, tenía que mostrar las cosas porque a pesar de que hice un intento por hablar
50, 60, 70, 80 palabras de chino, cosa que hacemos habitualmente cuando vamos a algún país. Yo me llevaba a mis delegaciones deportivas hasta el día de hoy. Me decía, bueno, vamos a Turquía. ¿Cómo se dice buen día en turco? ¿Cuáles son las características culturales de los turcos? ¿Qué fue el Imperio Otomano? ¿Quién fue Mehmet? ¿Qué representa Estambul? Entonces, todos esos muchachitos de 15, 16 años se van con 50 palabras de turco que la van aprendiendo en el avión y con las características del lugar que van a visitar. Eso lo hacemos de manera, casi te diría, permanente, porque forma parte de las cosas maravillosas que te puede dejar el deporte. Entonces, en ese contexto yo fui a China tratando de poder decir algo más que xie xie o jabón. En definitiva, bueno, para mi sorpresa, todo lo que yo había aprendido nadie me entendía y obviamente yo no los entendía en lo más mínimo a ellos. Tenía 2 intérpretes en inglés porque les cuesta un horror hablar en inglés. Así que yo quedaba agotado de mostrar, porque tenía que mostrar en nuestra forma de trabajo. Vos no vas a la derecha como vos querés. Vos vas a la derecha como yo te enseño. O vas para atrás, o vas a la izquierda, o vas en diagonal. O sea, absolutamente todos los movimientos en el alto nivel nuestro son aprendidos. Todos. ¿Y cómo individualizas, Horacio? Porque has estado en fútbol, has estado en el tenis, has estado en Comité Olímpico Chino, entrenando disciplinas diferentes. ¿Cómo individualizas? O sea, ¿qué es para ti individualizar? Primero, vamos a definir qué es individualización. Individualización es Sánchez y García es García. Vale. Y Sánchez es uno a la mañana y otro a la tarde. Y el Sánchez del lunes no se parece en lo más mínimo al Sánchez del jueves. Por lo tanto, si vos me decís a un entrenador como yo o de mi grupo, nosotros entrenamos con evidencia científica, no, nosotros entrenamos con lo que vemos de Sánchez. La evidencia científica te va a dar un promedio del recontrapromedio y te va a decir que según un paper con Sánchez habría que hacer esto. Nada más alejado de lo que nosotros vamos a hacer con Sánchez. O sea, nosotros somos personas que con un poderoso fundamento científico hacemos lo que nos parece. En el hacemos lo que nos parece, vos vas a tener un jugador de básquetbol de 2 metros que juega de 5 y vas a tener un jugador de básquetbol de 1,90 m que juega de 1. O sea, vas a tener a Montequia y vas a tener a Volkovic. ¿Hacer lo mismo? Obviamente no. Los minutos en cancha de Montequia van a ser otros. Las responsabilidades de Montequia desde el punto de vista que él, por ejemplo, en mi club, Boca, que era el base titular del equipo campeón de América y campeón argentino, el tipo conocía 36 jugadas de ataque donde jugaban diferentes compañeros suyos. Y, por ejemplo, Volkovitsky integraba 5 de esas jugadas de ataque que conocía y había ensayado. En defensa había 6, 7 maneras diferentes de defender. En definitiva, el base tiene responsabilidades neurofisiológicas diferentes al pivot. El pivot tiene que defender su posición, por lo tanto es una especie de gladiador debajo del tablero. Y el base jamás va a tener esa circunstancia. Y es muy diferente de los 3 pivots que yo tenía, un puertorriqueño, Jerome Mincy, Rubén Volkovic y Gabriel Fernández, totalmente diferentes los 3. Por lo tanto, Volkovic tenía el entrenamiento de Volkovic, que entre otras cosas era pivot, pero por otro lado era un señor con determinadas características. En definitiva, la individualización absoluta del programa te lleva a que el deporte casi es una circunstancia. El deporte y las características del puesto, ¿no? Sí. Es que hay gente que se piensa que si no cambias los ejercicios, no estás individualizando. ¿Sabes? No, la preparación física pasa por 4 o 5 ejercicios patrón, que vos tenés que tener un cierto nivel de capacidades para que eso se traduzca en el juego. Y la individualización pasa por cómo reaccionás ante la carga. ¿En qué momento yo te tengo que descargar? ¿Cuánto tiempo tardás en recuperarte en función de esa descarga? ¿Cómo es el rebote
de rendimiento de esa descarga. ¿Cómo te llevas con tus simetrías? ¿Cómo te llevas con tus cualidades? ¿Sos potente, no sos potente? ¿En qué momento empezás a equivocar? O sea, todas esas cosas son de individualización pura con las mismas herramientas. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Luego quizás por cumplir. A ver, yo soy una persona que le gusta que a la gente venga a entrenar y le guste entrenar. Entonces, si un ejercicio te pongo, yo qué sé, la safety bar, pues a uno no le gusta y lo prefiere hacer con la hexagonal, hacemos hexagonal. Y le cambio el ejercicio. No porque lo haya decidido yo unilateralmente inicialmente, sino porque si no te gusta este ejercicio, yo prefiero que hagas este, que es prácticamente el mismo patrón, aunque no sea exactamente el mismo patrón, y que disfrutes haciéndolo. Tú lo compartes, esto está dentro de tu paradigma. Por supuesto, porque eso es sentido común y criterio. Es Lógico. absurdo, obviamente, si hay algo que no hay que ser, es totalitario en el mundo del entrenamiento, porque pueden pasar infinidad de factores por el cual vos vas a cambiar una safety bar por una barra hexagonal. Pueden pasar tantas cosas que justifican lo que vos decís y pasa por tu sentido común. O sea, somos cualquier cosa menos talibanes. Tenemos dentro de nuestra rigurosidad flexibilidad, claramente. ¿Cuál es, cuál es el mayor problema al que te has enfrentado, Horacio? De cualquier tipo, ¿eh? No, no hace falta que sea en el gimnasio, digamos. Tantos. Sí, porque vos no te das una idea de lo que es la Argentina. No. No te lo puedes imaginar. Es un problema detrás del otro, pero los problemas tienen que ver más que nada con este, que en algún momento te encontrás con, tengo que tomar un avión, tengo que llegar a 13 horas más allá, no tengo dinero para ese pasaje, no tengo. Entonces nuestro problema pasa más que nada por cómo seguimos dentro del ruedo a determinados inconvenientes desde el punto de vista técnico. He pasado por, yo fui director de deporte del Club Atlético Boca Juniors durante 30 años. Y una de las primeras cosas que hice en el año 93, me nombraron, no, en el año 92, me nombraron apenas llegué de nuevo, regresé de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hice una anamnesis alimentaria y descubrí que de nuestra población deportiva, eh, solo muy poquitos les daban los números con la alimentación. No tanto por pobreza, porque en la Argentina de los 90 todavía los pobres comían. O sea, un Maradona, vos no puedes decir, a pesar de su pobreza, que haya dejado de comer. Nunca, jamás. Pero empezamos a tener inconvenientes culturales con la comida. Por lo tanto, tenía que hacer cerrar el círculo. ¿Cómo le doy de comer a 2000? Y bueno, y ahí hubo que utilizar la imaginación y un directivo, estoy hablando nada más y nada menos que de Boca Juniors, iba a buscar al entonces sponsor que teníamos, que era una láctea, que teníamos la marca de la ciudad de Parma, que fabricaba lácteos, y los yogures que estaban a punto de vencerse, él los retiraba en el día, los pedía en el día porque eran consumidos en el día, y otro señor iba al mercado central de frutas y las frutas que no se vendían porque estaban picadas, los traía al club y un ejército de señoras que eran de la gimnasia artística hacían ensalada de fruta para 2000 todos los días. ¿Qué me dices? Esto Boca Juniors, entonces el resto de equipos, Es ¿cómo sobrevivían? No, pero esto es la Argentina, o sea, esto es habitual. O sea, vos te vas a encontrar con las cosas más insólitas. Insólitas bueno, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo centros deportivos en el país y el centro deportivo viene con huerta. Chiques te lleva a su casa lo que en algún momento de su aparición dentro del centro aprende a cultivar. Wow, ¿qué me dices? No sabía esto. No, no, no.
No, hay cositas muy entretenidas. Este, y mucho más porque el talento argentino, ¿dónde está? Está en el interior del interior. O sea, está en el pequeño pueblo de 1500 habitantes, pegado a la montaña, pegado al río, donde el chico juega de otra forma, tiene otro tipo de intereses, tiene otro tipo de naturalidad en su forma de vivir. Entonces, detectado en el momento justo y dándole absolutamente todos los medios a la gente de su pueblo para que lo desarrolle, medios culturales más que nada, medios de estrategia de entrenamiento, ese chico se cuelga una medalla olímpica en el cuello, con seguridad. O sea, ¿crees que la identidad de la persona que está en un ambiente de pobreza hace que encuentre en el deporte una salida para una vida mejor? O sea, y eso es determinante a la hora de conseguir los resultados deportivos. En el mundo entero, a tomar los resultados de los Juegos Olímpicos de París y fíjate dónde nació la medalla de oro. Ya. Sebas, tiene que ver con ruralidad, pequeños pueblos y de alguna manera menos cuestiones que son consideradas de calidad de vida. Y en realidad te alejan de la calidad de vida. Qué fuerte. He podido entrevistar a Pablo Sperdi Cesare y estuve hablando con él en alguna ocasión por congresos y tal, pero no sabía del calibre de que, o sea, yo me imaginaba que los deportes como el fútbol, los equipos de arriba tendrían unas condiciones, hombre, no como los Madrid y Barças, obviamente, pero no hasta tener un huerto en su club. O sea, es que me parece una locura esto. No lo sabía, no tenía ni idea de esto. Sí, no en el caso de Boca en particular no tenemos un huerto, pero por ejemplo en el municipio de Lomas de Zamora, donde entrenan mis dos hijos más chicos, sí hay una huerta que es un espectáculo. Y donde obviamente Tiene sentido, sí, sí, sí. los que se llevan las cosas son los deportistas. Y, o sea, el paquete viene de manera integral, de manera integral. Entonces, vos tenés una formación absoluta del niño, porque el chico no puede pertenecer a el grupo de élite deportivo si no estudia. Es absolutamente indispensable estudiar. Entonces, el deporte es algo muy bueno cuando está encarado de manera integral con respecto a la formación del ser humano. Buah. Te quiero hacer una pregunta de otro debate. Es que, como te dije antes, cada vez que hablas me aparecen tres cosas en la cabeza. Y una fue también hablando con un compañero que se está montando un centro de entrenamiento ahora. eh, y me hizo esta pregunta que me gustaría rebotártela a ti, Horacio. ¿Para qué entrenamos? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo que estamos persiguiendo con el entrenamiento? ¿Cuál debería ser el resultado final? En contexto, que esto me equivoqué antes, en contexto de élite, ¿eh? O sea, ¿para qué entrenamos? En los gimnasios, por ejemplo. Yo lo que te digo es algo que quiero transformar en una ley en mi país. La gente tiene que tener el derecho de ser transformado en su mejor versión. O sea, la gente se sorprende como una persona de mi edad tiene semejante capacidad de trabajo. Porque si me podés googlear, yo estuve en 11 pueblos de mi país en 21 días. Y mi país es largo y grande. Y hay aviones para ir y llegar a cualquier lado. Y hoy estoy en Punta del Este, mañana estaré en Buenos Aires, pero el jueves estoy en Alicante. Sí, es más grande la verdad, ¿eh? ¿Cómo hace este tipo? ¿Cómo hace? Bueno, yo fui deportista de toda mi vida. Y a mí me transformaron en mi mejor versión. En definitiva, esto es algo que merecería toda la gente del mundo llegar a una determinada edad donde te jubilan y sin embargo tenés una capacidad de trabajo increíble. ¿Y por qué? Porque te buscaron tu mejor versión. Entonces, tanto en el deporte de alto nivel, buscas tu mejor versión, como en la señora de 60 años que por primera vez se acerca a un gimnasio y que tiene la posibilidad inmejorable de mejorar durante entre 12 y 14 años desde ese momento. Y entonces tendrá la mejor versión posible para su realidad a los 74. Totalmente de acuerdo y lo estoy viviendo de nuevo otra vez.
Y esa es la posibilidad que nos da el arte de entrenar. O sea, yo soy una persona que reniego de la actividad física. Yo no quiero que me den actividad física, yo quiero que me entrenen. Pues entrenar significa ordenar la actividad física de manera tal de provocar un resultado creciente implacable durante décadas, como hacían los hoplitas espartanos de la Efebia. Vos entrabas a los 9 en la escuela de guerra espartana y salías a los 21 hoplita para pelear contra el mundo entero. O sea, a los tipos les tomaba 12 años construir un guerrero. Y hoy por hoy a los entrenadores nos cuesta 12 años llegar a la cúspide de la mejor versión posible, a tenerla. Horacio, ¿cómo fue tu última sesión de entrenamiento? Tengo curiosidad. ¿Qué es lo que hiciste? Yo, yo Me personal, sirven las dos, me sirven las dos. Con una persona que tú entrenaste a tu entrenado y también a ti mismo. ¿Cómo es una estoy? lo último que yo hice mano a mano con un deportista de élite fue con Tiago Tirante, un tenista argentino 90 al mundo, que lo conozco desde muy chiquito y por determinadas circunstancias aterriza conmigo y yo estoy trabajando con él y, y bueno, hicimos el entrenamiento necesario para corregir ciertas cuestiones de su juego y ciertas características donde él pierde el foco, entonces hicimos un entrenamiento de una acumulación de cosas difíciles para tratar de que él supere el punto 100, donde habitualmente tiene un bache y donde decae en su rendimiento psiconeuromotriz, es la palabra exótica, pero a ver, para que no se te vayan 2 games a partir del puesto 100. Tratar de extender el periodo de lucidez por algún tiempo más, tratar de acelerar el movimiento de las piernas que los lleva a error, tratar de resolver desde el entrenamiento ciertos factores que inducen directamente en su técnica y en su táctica, en un chico de 20 años, ¿no? Y mi entrenamiento personal individual es siempre bastante monocorde. Yo hago unos 6 o 7 minutos de trabajo de zona media, o sea, lo que los gringos llaman core, para mí sigue siendo la misma zona media de la calistenia griega de 3000 años antes de Cristo, no ha cambiado, son exactamente las mismas componentes. De ahí me voy a una combinación de sentadillas de A5, de dominadas de A5, de fuerza en banco de A5, y voy rotando esos 3 ejercicios Sí, sí, sí. durante unos 20 minutos, uno, el otro, el otro, el otro, relativamente pesados, o por lo menos para alguien de mi edad. ¿Qué mueves, Horacio? ¿Eh? ¿Qué mueves? ¿Cuánto peso? No me mato, hago 5 sentadillas con 100 kilos, 5 fuerzas y 5 dominadas con mi peso, y doy esa vueltita como si fuera un tonto durante unos 20-25 minutos. De ahí me voy en una bicicleta fija, 10 segundos sí, 10 segundos no, 10 segundos sí, 10 segundos no, y en 25 minutos desaparecí del lugar, media hora. ¿Con qué frecuencia? Y cada vez que puedo. Cada vez que puedo, en vacaciones puede ser que vaya todos los días, entonces, y ahora me agarró vi un señor norteamericano que en un campeonato máster hizo 100 kilos de arranque, un señor de 65 años, y dije, es un poquito de presa. ¿Te picaste? Sí, porque, Qué bueno. voy a hacer? En realidad tengo un hijo en la selección argentina de levantamiento de pesas. Cuando él era muy chiquito, entrenamos juntos. Y a los 14 años ya me dije, si yo sigo esto, me voy a morir. Este pibe me va a matar. Entonces, Eh, pero ahora ya despacito. para acabar, que no te quiero robar mucho tiempo, tengo varias preguntas finales que ya son muy filosóficas y que cada uno las voy repitiendo cada cierto tiempo, porque cada uno respondéis de forma totalmente diferente. Algunas son un poco profundas. Discúlpame si lo son demasiado, ¿vale? Horacio, imagínate
Dios no lo quiera, que te queda un año de vida. ¿Hay alguna cosa de la cual te arrepientes? La verdad, yo he filosofado muchas veces sobre la vida extraordinaria que me toca vivir y claramente no le cambiaría un solo minuto. Al final, eres la consecuencia de todo lo que has vivido, ¿no? En definitiva. Ni más ni menos. Mm. ¿Ha habido algún... Mira, antes de decirte esta pregunta, te voy a contar una historia muy cortita. El efecto mariposa. Yo estoy aquí en Girona, estoy casado súper felizmente con mi mujer, porque una preparadora física, a una semana de la selección U18 en el 2016, dijo que no podía ir. Y entré yo y conocí a mi mujer. O sea, ese momento cambió por completo mi vida. Y es una cosa que ni siquiera dependía de mí. Porque si ella iba a decir sí, yo no conozco a mi mujer y yo no estaría casado con mi mujer seguro, seguro. ¿Tú has tenido alguno de esos momentos de, de- de cambio radical y total y giro de tu vida? Bueno, lo que te pasó a vos no fue una casualidad ni mucho menos. De alguna manera estaba previsto que así fuera y yo tengo una conciencia permanente de que nada es porque sí. O sea, no estoy hablando contigo porque sí. Algo pasó y algo está generando esta entrevista y este conocimiento. Que nada es por casualidad. Nada, constantemente, me pasa constantemente que este, uno le toma conciencia de qué cerca estuvo de ese accidente que se produjo 3 segundos antes que yo pasara por ahí. Este, o de determinadas circunstancias que ordenan las cosas de casualidad. Más que nada en lo que tiene que ver con el movimiento de los aviones y las huelgas en un aeropuerto y cosas que te hubieran descuartizado tu organización de cosas y milagrosamente para vos funcionaron. Mm. Eh, Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo y determinados encuentros con personas eh, en momentos únicos a mí me llama la atención todo el tiempo. O sea, yo ya ahora estoy firmemente convencido de que no hay casualidades. Pero No, crees mucho en la causa-efecto. sí, claro, totalmente. Que de repente veo en una agenda a fulano y digo, uy, fulano, y aparece fulano. En cuestión de días aparece fulano. Y como que yo había hecho el calentamiento previo, encontré a fulano revisando una agenda. Y aparece fulano y había que hablar con fulano. Me pasa todo el tiempo. Pero qué miedo, ¿no? Que todo sea causa y efecto, porque significa que no tenemos control de lo que hacemos. No, no lo tenemos, claramente. Qué miedo. ¿Qué es lo que más miedo te da, Horacio? Eh, Tantas cosas, pero uno empieza cuando tenés hijos y tenés nietos, tus miedos pasan por ahí, claramente. Yo tengo momentos de filosofar mucho por las noches a veces y en algún momento, no uno ni dos, he tenido alguna crisis existencial de ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Cuánto me queda? Es que igual mañana se acaba todo, ¿sabes? Y, y hay veces que solo filosofo y ya está, pero hay veces que pienso, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Y estoy ayudando a alguien, estoy haciendo algo que valga la pena y a veces me reorienta, ¿eh? Bueno, yo estoy ya en una etapa que, donde considero que ya estoy a la altura del legado. ¿De qué le voy a dejar yo a mi país de mi posición? Yo soy una persona reconocida en mi país, muy reconocida, En España también. eh, pero muy reconocida para bien. Entonces, y tengo acceso obviamente
a las máximas autoridades de mi país, sean quien sean, no importa el partido. O sea, soy esa persona que suelo ser escuchada. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar las cosas para mi gente? Desde mi posición. Entonces, yo soy un firme convencido de que el campeón deportivo es un influencer positivo. Sí. Es un influencer positivo de eh, una forma de vivir, porque vos no llegas a tener un resultado deportivo de élite si no te esforzás en una sociedad que tiende al facilismo. Eh, es un ejemplo de orden personal, porque no llegás al alto nivel si sos desordenado o si no cumplís reglas. Es un ejemplo en sí mismo por el cuidado de su salud. O sea, no habría narcotráfico en el mundo si todos fuéramos deportistas, porque nadie se le ocurriría ir a comprar cocaína o algún otro elemento, simplemente por eso. Y el efecto que produce en su entorno cercano es demoledor. Todos sus amiguitos, todos sus compañeritos, quieren ese tipo de vida, quieren ese tipo de rendimiento físico y se embarcan en algo maravilloso. Entonces yo estoy tratando desde el deporte en crear una sociedad diferente, una sociedad mejor, una sociedad de deportistas. Ese es hoy por hoy lo que yo planteo como legado, el cual estoy poniendo una energía ridícula, que no tiene que ver con lo económico en lo más mínimo, pero que creo que es el legado que puedo ofrecerle a mi país, en, desde el posicionamiento que tengo en este momento, que inclusive se extiende a Latinoamérica, porque estoy en Uruguay, y, y en 2 semanas estaré en Colombia y en 3 estaré en Chile, donde el concepto policultural de la Argentina es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, nosotros tenemos una versión internacionalista muy fuerte. De hecho, porque, a ver, los peruanos son incas, los mexicanos son aztecas, los uruguayos son charrúas. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos los argentinos? Somos una mezcla pluriracial de europeos con alguna raza originaria que sobrevivió. Eso somos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos el mundo, que circunstancialmente vive en diferentes lugares. Qué interesante. Horacio, ¿tú crees que el destino eligió que te eligió el ámbito en el que te desempeñaste y te desempeñas? ¿O crees que es una decisión consciente tuya? No, no, para nada. Yo soy el licenciado en química, sí, producto. Química. No sabía esto. Claro, Licenciado en química. sí. Después hice toda la carrera para ponerme a derecho. O sea, yo hice todo la, la- la situación académica de un entrenador hasta ser magíster hoy en día, pero después yo ya tenía campeones del mundo como químico. Hostia. Pero la realidad fue muy rara, porque en realidad yo era un deportista bueno, que mi mamá, que era la peluquera del barrio, tuvo la insistencia de que Horacito hablara en inglés. Entonces era el único del pueblo que iba a la cultural inglesa a aprender a hablar en inglés. Entonces, cuando llegaban los entrenadores extranjeros, el único que podía hablarles era yo. Porque has visto que hasta los mismísimos presidentes de la República de Argentina no hablan inglés. Ya. Entonces, no era tan habitual que los chicos hablaran inglés. Bueno, en definitiva, eso me permitió contactarme. Yo era el intérprete obligado de cualquier europeo que venía, no solo a la Argentina, sino a los países vecinos, me llamaban a mí, de intérprete. Bueno, eso me fue transformando en una persona que estaba vinculada a los mejores entrenadores del mundo. Cuando me lesiono, preparándome para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en lugar de dejarme tirado, ¿qué hizo la federación? Vos de entrenador, jefe, a lo cargo de todo. Pero soy muy joven, si lo sos, distinto, ¿Qué edad tenías de aquella? 24. Wow. Y ahí yo quedé a cargo de la selección de mi país
El resultado fue prodigioso porque fue un resultado extraordinario. O sea, la Argentina en 5 o 6 años se transformó en líder del continente, que ganamos con enorme facilidad a Estados Unidos o a Canadá. La teníamos dura con Cuba. En ese momento se le ganaba fácil a Colombia y a Venezuela, que hoy son líderes zonales. Le ganaban los iberoamericanos a España. Era un equipo poderoso, muy poderoso. Y eso me catapultó a la preparación física de las otras selecciones y de los otros deportistas y toda una circunstancia que se da porque me lesiono y porque hablaba inglés. El efecto mariposa, ¿eh? Claro. Yo me lesiono en un momento clave, que si no hubiera estado trabajando en una fábrica de pintura, porque ya me habían ofrecido ir ahí. Wow. Ese es el giro del que hablábamos antes. Claro, claro. Y de alguna manera mi posición intelectual, haber seguido una ciencia exacta, hace que la tengas un poco más fácil en el mundo del entrenamiento. Sí, sí, sí. Ahora entiendo un poco mejor tu forma de pensar. Sí, 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 porque es una ciencia dura, la química. Absolutamente. Para acabar, Horacio, última pregunta. Es para que nos hemos puesto así muy filosóficos. Siempre pregunto por alguna anécdota graciosa, alguna cosa que te haya pasado con algún compañero, con algún deportista, algo raro que te hayan pedido, ¿qué está pasando? No sé, o algo que te haya pasado en una conferencia, que seguro que tienes para aburrir historias. ¿Qué no, sabes? Te Dime. voy a contar una historia que te va a encantar, que tiene un protagonista Ay, ay, ay. conocido. Estábamos en la final de la Copa Davis en Croacia, circunstancia que ganó la Argentina la Copa Davis, y teníamos un eh, visitante en nuestra concentración, un señor muy simpático llamado Diego Armando. Entonces el tipo estaba contando infinidad de anécdotas y los jugadores perdieron completamente la presión, era una presión muy alta, éramos muy visitantes, en Croacia sos visitante de verdad. Y el hombre estaba contando cosas y una de las cosas que contó es que el jeque, porque él estaba trabajando en los países árabes, el jeque iba a visitarlo para tomar cerveza, cosa que está absolutamente prohibida para su religión. Entonces el tipo llegaba con su mujer, iba directo a la heladera. Bueno, perfecto. Y la mujer iba con la burka. Sí. Y estuvo meses con la burka. Y en un momento dice, ya somos como familia, sacate la burka, bajate eso. Y la mujer se baja la burka y Diego le dice, volvétela a subir. Que me creo. No me lo creo. Tenían un guardaespaldas que lo acompañaba, un señor Mohamed, que medía como 2 metros y era un gigante de barba, era como si fuera una estatua, tieso, y se empieza a reír y le caían las lágrimas por la mejilla, porque se acordó del momento, un animal, carcajadas, y al otro día nos jugábamos la vida porque era el último día y estábamos complicados porque íbamos perdiendo. Ayudó a quitarle hierro al asunto, ¿no? Nah, impresionante. Además, la estábamos pasando mal porque en realidad nos estaban puteando bastante, escupidas, se nos tiraban con cosas. Son un público interesante. Y quédense tranquilos, mañana todo el mundo me putea a mí. En el principio, que le putean a todos a él. Bueno. Fantástico. Tuve a Fernando Signorini en el congreso de hace 2 años y explicaba alguna anécdota de Maradona, un tipo peculiar. Sí, sí. Ahora, yo lo conozco de muy Y chiquito, Fernando. Y Fernando también. también es un personaje. Muy bien, pues dime, perdona. No, no, no. eh, No, ya era para ir acabando, que ya te atraqué bastante.
Horacio, ha sido un placer compartir esta horita contigo. Muchas gracias por la cercanía, por la facilidad con la que hemos montado todo esto y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional, ¿vale? Así que, por favor, despide tú este episodio y aquí hay un amigo para atenderte cuando lo necesites. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Y obviamente, a pesar de tener el pasaporte español, tengo una cercanía gigantesca con España. Me encanta la oportunidad que me diste de hablar con ustedes. Tu acento me hace acordar a mi abuelo Manuel, así que me he sentido muy a gusto. La entrevista fue espectacular. Evidentemente, sos un periodista que sabe llevar las cosas donde tienen que ir y estoy a tu entera disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, Horacio. El placer es mío. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.